Ahí estamos. Bueno, hoy día vamos a revisar entonces, como les comentaba, este tema de la formulación de hipótesis. Que la formulación de hipótesis es una parte importante de los procesos indagativos, porque en el fondo la hipótesis plantea una suerte de afirmación o de verdad que debe ser contrastada con el proceso indagativo propiamente tal. Eh, entonces, las primeras ideas de la formación de la hipótesis son estas que están acá. Eh, como allí indica, ¿no es cierto? La hipótesis es una propuesta, una proposición, es una afirmación que siempre se da en términos positivos. Algunas veces se confunde la formulación de hipótesis con la formulación de objetivo. La hipótesis se plantea en tiempo presente, y solo es una afirmación que no se justifica. Es decir, yo puedo hacer una afirmación como hipótesis y no tengo necesidad de empezar a justificar lo que estoy afirmando. Simplemente digo, por ejemplo, que, no sé, porque, ¿qué podemos decir en términos de hipótesis? Que los mejores resultados de rendimiento académico se consiguen cuando los estudiantes tienen mayores niveles de mejores capitales culturales, por decir cualquier cosa. O sea, la hipótesis es ahí una hipótesis que afirma, que hace una afirmación, que a mayor, mejor, digamos que el mejor nivel de aprendizaje lo logran los estudiantes que tienen mayores capitales culturales. Punto. Yo no digo cómo voy a medir los niveles de aprendizaje, ni entro a decir según la teoría de tanto, o según esto de acá, o según esto de allá, se cumple esto. No, simplemente hago la afirmación. Y es una afirmación en tiempo presente. Eh, pero tiene la condición de que es una afirmación que muestra en una buena parte de lo que se trata el proceso de investigación. Entonces, si yo hago esa afirmación que a mayor, digamos que a mayor capital cultural, mejores niveles de aprendizaje, ahí estoy haciendo una afirmación en donde estoy vinculando dos variables, que son los niveles de aprendizaje y los capitales culturales. Y no solamente estoy vinculando dos variables, o incorporando dos variables, sino que además le estoy dando un atributo, que digamos que existe una asociación, y una asociación de tipo positiva. Entonces, la hipótesis es esa afirmación. Eh, y es una afirmación en el proceso indagativo que debe ser respondida, o debe ser no respondida, debe ser corroborada. La hipótesis no se responde, la hipótesis se corrobora, ¿o no? Entonces, un proceso de investigación lo que hace es tomar la hipótesis y luego de aplicar todos los instrumentos y sacar todas las conclusiones, de determinar si la hipótesis del trabajo es o no verídica. Ahora, las hipótesis pueden surgir desde el planteamiento del problema, desde los objetivos generales y también desde el marco teórico. Todo esto tiene que estar completamente complementado, o tiene que estar como bien ensamblado. Es decir, la hipótesis debe estar digamos, debe estar relacionada con el objetivo general, y el objetivo general debe estar relacionado con las preguntas fundamentales, y estas tienen que estar relacionadas con el objeto de estudio. Eh, Todo eso tiene que estar bien construido. Y además también con las conclusiones, pero en el caso de la hipótesis, la conexión con las conclusiones es que en las conclusiones se tiene que hacer la evaluación de la hipótesis. Es decir, por todas estas razones antes expuestas, entonces podemos afirmar que la hipótesis se cumple, o que la hipótesis no se cumple, que también es una posibilidad. Y que, por lo demás, que si la hipótesis del trabajo de investigación, y esto es muy importante señalarlo, si la hipótesis no se cumple, no significa que el trabajo esté mal hecho. O sea, el trabajo va a estar mal hecho si yo no tengo los antecedentes suficientes y necesarios como para declarar que la hipótesis se cumple o que la hipótesis no se cumple. De hecho, hay grandes avances en la ciencia que se han desarrollado por no cumplimiento de alguna hipótesis en algún proceso investigativo. Por lo tanto, la verificación de la hipótesis contraria, o decir, la hipótesis nula,
no es signo del fracaso investigativo, de ninguna manera. Eh, bueno, y también, como dice acá, las hipótesis tienen que estar vinculadas con fenómenos que se puedan medir. La hipótesis debe estar alineada con los objetivos de investigación, ¿no es cierto? Debe vincular variables del estudio y esta afirmación, como decía, debe ser verificada o debe ser comprobada a través de los datos que se recogen. La hipótesis se utiliza, digamos, de atrás para adelante, de lo menos complejo de lo más complejo a lo menos complejo. Se utiliza en investigaciones de tipo explicativas, se utiliza en estudios de tipo correlacionales y también se puede utilizar en estudios descriptivos. No, ahí en los descriptivos depende del problema de estudio, depende cómo se plantea el objetivo. Hay situaciones en que sí se puede formular hipótesis, situaciones en que no se puede formular hipótesis. Cuando se pueda, hay que formularla. Y donde no se formula hipótesis es en los estudios exploratorios. No es necesario, porque como es un estudio exploratorio, yo no puedo hacer una vinculación entre variables, porque no sé cuáles son las variables. Por algo el estudio es exploratorio, o sea, está recién empezando a indagar un fenómeno. Por lo tanto, en esa primera etapa de indagación, yo no sé si existen variables o no sé, o sea, no sé cuáles son las variables que están metidas en el problema y mal las puedo vincular si no sé cuáles son. Por ejemplo, aquí tenemos algunos enunciados que están enunciados en formato de hipótesis. El primero dice: los estudiantes de pedagogía están altamente influenciados por las profesiones de sus padres. Aquí tengo un ejemplo de hipótesis, ¿no? Y el proceso de investigación me va a decir si esto es así o no. La decisión para estudiar pedagogía sigue un reconocimiento social, otra hipótesis. O la decisión de estudiar pedagogía es dependiente de los puntajes obtenidos por la PSU. Ahora, en un proceso de investigación puede haber más de una hipótesis, sí puede haber más de una hipótesis. Eh, por lo general hay una sola, pero sí se pueden formular más de una hipótesis. Pero como ustedes ven, en todos estos casos, la hipótesis es una afirmación de tiempo presente. No es una cosa hipotética o no es una cosa potencial, como puede ser, por ejemplo, una definición de un problema. Otro ejemplo de hipótesis que es como este que dice: cuanto menor sea el tiempo que pasen los padres con sus hijos, mayor será el grado de incomprensión entre ellos. ¿No es cierto? O sea, cuanto menor sea el tiempo que pasen los padres con sus hijos, mayor será el grado de incomprensión entre padres e hijos. Aquí las variables son tiempo en conjunto de comprensión de los padres, o sea, tiempo en conjunto y comprensión. Estas son las variables. El tiempo que pasan juntos los padres con los hijos es una variable y la otra es el nivel de comprensión entre ellos, que aquí se manifiesta como incomprensión. Está expresado en términos negativos, pero que también puede ser expresado en términos positivos. Otra hipótesis dice: mientras sigas mintiendo y siendo infiel a tu mujer, mayor será el grado de desconfianza y rabia que ella te tenga. Vaya. Las variables mentiras e infidelidad y las variables desconfianza y rabia. Ahí tenemos hipótesis. Ahora, las hipótesis se formulan a partir también de preguntas. Como les decía, están vinculadas con la pregunta principal de investigación del estudio. Y tiene que ser así. Por ejemplo, ahí hay una pregunta. Dice: ¿qué efecto tiene en el primer grado la instrucción preescolar en niños con desventaja cultural? ¿Qué efecto tiene en el primer grado, o sea, en primer año básico, la instrucción preescolar en niños con desventaja cultural? Entonces ahí tenemos una pregunta que puede dar pie a una hipótesis. Que dice: los niños con desventaja cultural que han recibido instrucción preescolar alcanzan un nivel más alto de aprendizaje en el primero básico que los que no han recibido instrucción preescolar. Y aquí tenemos una vinculación entre dos variables, que es la desventaja cultural y la instrucción.
el efecto de la instrucción, o sea, la desventaja cultural, la instrucción preescolar. Entonces, a mayor instrucción preescolar, la hipótesis es menor desventaja cultural. Bueno, aquí las variables de instrucción preescolar y aprovechamiento en el primero básico para disminuir la desventaja cultural. Ahora, los tipos de hipótesis están vinculadas, como les decía, a los distintos tipos de investigación, como son la descriptiva, la correlacional y la explicativa, que está vinculada con la causalidad. Entonces aquí en las descriptivas, como dice, potencian de alguna manera la forma en que se está caracterizando el objeto de estudio. Digamos, es una caracterización intencionada que yo la puedo realizar de la siguiente manera. O sea, yo puedo, por ejemplo, suponer una hipótesis, y estoy pensando en el problema de investigación, las razones por las cuales los estudiantes de matemáticas entran a estudiar, perdón, las razones por las cuales los estudiantes de PLEMSE ingresaron a la carrera. Entonces yo puedo hacer una hipótesis y puedo hacer una afirmación, puedo decir que los principales factores de decisión de los estudiantes para entrar a la carrera de PLEMSE son el nivel socioeconómico, el resultado de la PSU y, qué sé yo, el reconocimiento futuro, el reconocimiento social. Entonces ahí yo hago una hipótesis. Yo digo que en el fondo estas tres variables están vinculándose con la variable dependiente, que en este caso sería la decisión. Ojo que aquí yo no le estoy asignando una relación entre las variables, solamente estoy diciendo que estas variables influyen. Pero no estoy diciendo si influyen para bien o para mal, que si yo digo eso, estaría ya entrando en una correlacional, cuando digo que si una variable aumenta, la otra también. Aquí yo simplemente digo que en esta variable, que sería una variable dependiente, que es la decisión de estudiar matemática, están influyendo todos estos factores que andan dando vueltas. O sea, el rendimiento, el resultado PSU, el reconocimiento social, el nivel socioeconómico, o qué sé yo, no sé qué puede ser, los componentes familiares. Entonces yo digo, todos estos elementos están determinando esto. Ahora, la hipótesis en este caso se puede cumplir parcialmente, porque yo en la investigación podría determinar que alguno de esos elementos no está influyendo, o no, digamos. E incluso también, si es un estudio cuantitativo, yo podría hacer un análisis factorial y determinar más o menos en qué porcentaje, o qué porcentaje digamos, qué porcentaje cada uno de estos está influyendo en la decisión. Pero yo no puedo afirmar que son los únicos factores, ni puedo tampoco afirmar que digamos, sean relaciones con correlacionales. Ahora, las correlacionales, por cierto, que ahí sí que en los estudios correlacionales, ahí sí que en la hipótesis las variables se instalan, digamos, se instalan no solo en el reconocimiento de la existencia de las variables, sino que además cómo estas variables interactúan entre una y otra. Cómo interactúa una variable dependiente sobre una variable, o sea, una variable independiente sobre una variable dependiente. Y yo puedo establecer en la hipótesis que puede ser una asociación positiva, o puedo establecer en la hipótesis que es una asociación negativa. Por ejemplo, yo podría decir en una hipótesis que ¿no es cierto?, que a mayor, que digamos que no sé, porque la decisión de estudiar pedagogía en matemática está altamente relacionada con la existencia de profesores en la familia de los estudiantes, por decir algo. Entonces, mientras más profesores hay en la familia, con mayor fuerza o más se reafirma esta decisión de la pedagogía, de estudiar pedagogía. Finalmente, como en los tipos de investigaciones explicativas, donde aquí, en las correlacionales puede ser la vinculación entre solo dos variables, que son las bivariadas, o en muchas variables, que son las multivariadas.
En la causal es lo mismo, pero aquí ya entre las relaciones se establece una relación de causalidad. O sea, la hipótesis tiene que mostrar esa relación de causalidad. Y que puedo decir que algo así como si en la familia del estudiante de pedagogía en matemáticas hay profesores, entonces va a estudiar pedagogía. O sea, o los hijos de profesores van a estudiar pedagogía. O dicho en términos de los estudiantes de Plemse, que los estudiantes de Plemse decidieron que deciden entrar a la carrera cuando hay un, un familiar directo o indirecto que se dedica a la docencia. Entonces ahí establezco la causalidad. O sea, que en el fondo lo que estoy diciendo que si en la familia hay un padre o una madre, un tío cercano, un abuelo, lo que sea, que es estudiante, que es profesor o profesora, entonces el hijo va a estudiar pedagogía, causalidad inmediata. O sea, yo veo que a mí solamente me basta con preguntarle a alguien, ¿qué estudias tú? Pedagogía. Ah, entonces tu papá es profesor o tu mamá es profesora o algo así. Causa-efecto, que no hay posibilidades de error. Se diferencia de las correlacionales, que uno de las correlacionales dice que aumentan las posibilidades, no dice que vaya a ser así, sino que aumentan las posibilidades. O sea, que la existencia de profesores o profesoras en la familia aumenta las posibilidades de que alguien decida estudiar pedagogía. En causa-efecto no es el aumento de la posibilidad, sino que es la certeza. Si hay padre o madre o cercanos que son profesores, entonces el hijo va a estudiar, o hija, va a estudiar pedagogía. Entonces, bueno, aquí entonces tenemos distintos tipos de hipótesis que se alinean con el tipo de investigación y el tipo de investigación está determinado, graficado o definido en gran medida en el objetivo general y en las preguntas de investigación. O sea, en las preguntas y en el objetivo general y también en parte de lo específico, ahí se hace el carácter o se define el carácter de la investigación desde el punto de vista del tipo de investigación. Recuerden que son las cuatro, que son la exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa, estas cuatro. Eso se define en la formulación de los objetivos y se define, y eso está vinculado con las preguntas y qué sé yo. Entonces, la hipótesis está también definida, el tipo de hipótesis está definido por eso, por los objetivos, en particular por el objetivo general y, por cierto, por la pregunta de la investigación. Todo esto tiene que estar muy, muy bien imbricado. Ahora, ¿hay tipos de hipótesis? Sí, hay distintos tipos de hipótesis. La primera es la hipótesis pura, la hipótesis del trabajo que se da en términos positivos. Pero también a partir de eso yo puedo definir lo que se conoce como la hipótesis nula, que en el fondo es como la afirmación que no cumple con la hipótesis inicial, o sea, es la contraria. O sea, si yo digo en la hipótesis que a mayor número de familiares, profesores o profesoras, más posibilidades hay de que alguien estudie pedagogía en matemáticas, o pedagogía en general. Entonces, esa sería mi hipótesis. Y la hipótesis nula sería que da lo mismo si hay o no padres, o sea, que los familiares que son docentes no influyen en la decisión de los estudiantes para estudiar pedagogía. O sea, que no se cumple, que incluso es contraria. Que si yo en una hipótesis digo que influye, en la hipótesis nula digo que no influye, que no hay relación. Las alternativas son afirmaciones diferentes y alternativas a la hipótesis de investigación y la nula. Así que yo puedo tener hipótesis alternativas, pero una hipótesis alternativa normalmente lo que tiene que es dar curso a otro proceso investigativo. Y la estadística, bueno, que las afirmaciones se transforman en estadísticos, o sea, en términos de estadística descriptiva. Incluso yo puedo hablar de correlaciones, o puedo hablar de la hipótesis de porcentaje o cosas por el estilo. Pero esto es propio de los estudios cuantitativos. Ahora, insisto en que la hipótesis nula no invalida la calidad del experimento y muchas veces no solo no lo invalida, sino que es un aporte muy, muy sustantivo. En esto siempre yo pongo como ejemplo para que se den cuenta de la relación de importancia, porque aquí muchos estudiantes tienden a disminuir la importancia de investigaciones que no verifican la hipótesis. Y yo siempre soy taxativo en decir que
un no cumplimiento de hipótesis perfectamente puede ser o puede graficar un gran trabajo de investigación. Y en esto siempre pongo como ejemplo un gran experimento que se hizo a principios de este siglo. Bueno, este ejemplo lo saco desde la física, por cierto. Que lo hicieron un par de ingenieros, que eran Michelson y Morley, que lo hicieron por allá por el año 1915, por esos tiempos. En esa época, la gran novedad en la física, por supuesto, era la relatividad y la mecánica cuántica. Ahora, en lo que se refiere a la relatividad, uno de los postulados de la relatividad especial es que la velocidad de la luz es una constante, que no depende del movimiento, ni depende de los sistemas de referencia, ni nada, sino que siempre es la misma, en la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, una forma de corroborar lo contrario, digamos, o sea, que la luz sí depende de los movimientos relativos, era este experimento de Michelson y Morley, que no necesariamente conversaba con la hipótesis de la velocidad de la luz de Einstein. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Un experimento muy sencillo, que era que simplemente poner como en un cuadrado grande, de 4 por 4, una cosa así grande, eh, que, que, que estaba digamos, encajado en un edificio alto en Nueva York, creo que se hizo esto. Se instaló ahí un dispositivo de rayos láseres que viajaban de un extremo a otro de los lados del cuadrado. Entonces, la idea era la siguiente, que un lado del cuadrado se movía junto con la Tierra, o sea, se movían así. Entonces, ahí se lanzaba un rayo de luz para acá, en una dirección, y después de una serie de rebotes, el rayo se devolvía. Y se medían los tiempos, ¿no es cierto? Y además, se medían los tiempos porque estaban con espejos y el rayo de luz viajaba de un extremo a otro, pero por medio de espejos también viajaba en la dirección contraria. Entonces, como en un viaje el rayo de luz iba en la misma dirección de la Tierra, se suponía que el rayo de luz desde esta posición a esta posición, a la velocidad de la luz se tenía que sumar la velocidad de la Tierra. Y que la velocidad de la Tierra no es despreciable, son 30 kilómetros por segundo, o sea, es importante. Entonces, si la velocidad de la luz es 300, por ejemplo, al vacío, en este movimiento de ir desde este punto a este punto, se tenía que sumar a la velocidad de movimiento de la luz la velocidad de movimiento de la Tierra, que era la fuente que era enganchada a la fuente emisora. Entonces, para acá tenía que viajar a 330 kilómetros por hora. Y de vuelta, cuando la velocidad viajaba en sentido contrario, como la Tierra se iba moviendo para acá, la velocidad de la luz se iba moviendo para acá, se tenía que, no, estoy al revés, cuando se movía en la misma dirección se tenía que descontar y cuando se movían en direcciones contrarias se tenían que sumar. O sea, en esta dirección tenía que ser 290 y 300.000, o sea, 2.900, o sea, 30 menos 300.000, ¿no? En una dirección, para acá. Y para el otro lado es 300.000 más 30. Y con aparatos de precisión, la idea era corroborar esa diferencia, que son milésimas o centésimas de segundo. Bueno, la historia es que ese experimento se repitió como no sé cuántas veces, 50 veces, y nunca se encontró la diferencia. Siempre medían lo mismo, independientemente si la luz se movía a favor o en contra del movimiento de la Tierra. Y todo el mundo reconocía que el experimento estaba muy bien hecho, pero que tenía que tener algún error. Y estos dos ingenieros lo que hicieron fue perfeccionar cada vez más su experimento, pero siempre obtuvieron el mismo resultado. Por lo tanto, y ahí la hipótesis era que cuando la luz se viajaba en favor del movimiento de la Tierra tenía una velocidad y cuando viajaba en contra del movimiento de la Tierra tenía otra velocidad. Y esa era la hipótesis. Y lo que se corrobora es la hipótesis nula, que el movimiento de la Tierra, que la velocidad de la luz da lo mismo cuál sea el movimiento de la Tierra, siempre es igual. Y eso reafirmó el primer postulado de la relatividad general. Entonces, ese es un ejemplo de un experimento que su no resultado fue muy, muy relevante para el avance del conocimiento científico.
Bueno, acá tenemos los distintos tipos de hipótesis, ¿no es cierto? Cuando tenemos tipos de hipótesis investigativas, correlacionales, de causalidad, aquí tenemos dos, las nulas, las alternativas, las estadísticas, y en dos clasificaciones, estadísticas de estimación y diferencia de medias u otros valores. Entonces aquí es como una síntesis de los tipos de hipótesis que hemos hablado. Y como les dije hace un rato, para los estudios exploratorios no se formula hipótesis. Para los descriptivos solo se formula cuando ahí se pronostica algún hecho, es decir, cuando se vinculan las variables, como les decía adelante, cuando uno dice, mire, los factores que más influyen, o los factores que influyen, para no decir más influyen, los factores que influyen la decisión de los estudiantes de estudiar pedagogía en matemáticas son el nivel socioeconómico, qué sé yo, todos los factores que hemos dicho. Entonces, cuando se pronostica esa influencia entre factores, ahí estamos en presencia de un estudio que es descriptivo y que puede, digamos, soporta una formulación de hipótesis. La correlacional, pues bueno, formula hipótesis correlacionales, es decir, en la hipótesis se establece no solo que las variables se vinculan, sino que además cómo se vinculan, desde el punto de vista de la asociación positiva o negativa, las correlaciones. En este caso siempre, bueno, lo he dicho, se los dije, se los voy a repetir, lo que se hace, este estudio, o sea, para estudio de correlaciones, en estudios cuantitativos especialmente, lo que normalmente se utiliza es la correlación de Pearson, para bivariada o multivariada. Y bueno, en el explicativo la hipótesis es causal. O sea, como decía antes, que ya no es la hipótesis no indica que dos variables están conectadas, sino que simplemente indica que una variable determina la existencia de la otra. Ahora, todo el rato hemos hablado de variables y bueno, aquí vamos a puntualizar un poco qué es una variable. Una variable en un proceso de investigación es una propiedad que tiene el objeto de investigación, que puede modificarse, puede mutar en el tiempo, ¿no es cierto? Y que además se puede medir, que eso es fundamental. O sea, yo no puedo definir como variable algo que no puedo medir. Entonces, variable es una propiedad de lo que yo estoy observando, de mi objeto de estudio, que puede cambiar en el tiempo y que además se puede medir. Y como se puede medir, se puede observar, ciertamente. Yo la puedo asociar con indicadores, pero el indicador es simplemente una forma de descripción de la variable. Pero yo puedo afirmar que la variable existe. Eh, Ahora, en un estudio pueden haber muchas variables y de muy variado tipo, valga la redundancia. Normalmente hay variables que son variables que sirven para describir el objeto de estudio, que son las variables descriptivas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cuando yo quiero hacer un estudio, cuando yo hago un estudio, me perdió un momentito, por favor. Este sí es. Me había perdido el lápiz de la tablet. Por ejemplo, cuando yo hago un estudio, esto es estudio cuantitativo, yo defino características de mi universo de estudio, como son, por ejemplo, el sexo, como son, por ejemplo, la edad, como son, por ejemplo, el nivel socioeconómico, por ejemplo, la zona geográfica donde vive, todo esto es un conjunto de variables que tienen una característica o que tienen una propiedad, que son una caracterización del objeto de estudio. Ahora, supongamos que lo que estamos estudiando son los estudiantes, ¿no es cierto? O sea, mi objeto de estudio son los estudiantes de Plemse, ¿no es cierto? Son los estudiantes de Plemse. Entonces, estos estudiantes de Plemse tienen esta característica, digamos, yo puedo asignarle un sexo, les puedo asignar una edad a un tramo etario, les puedo asignar un nivel socioeconómico, que si yo puedo decir el número de años que lleva en la carrera,
puedo decir en qué semestre está. Entonces, para cada estudiante de la carrera yo lo puedo asignar ciertas características que para los efectos del estudio se transforman en variables, porque no todos tienen el mismo sexo, no todos tienen la misma edad, no todos tienen el mismo nivel socioeconómico, no todos viven en el mismo lugar. Por ejemplo, podemos decir zona norte, zona centro, zona sur. No todos tienen el mismo número de años en la carrera y no todos están cursando el mismo semestre. Entonces, estas características se transforman en variables y describen o determinan o definen una propiedad de mi universo de estudio, que en este caso, de mi universo, que en este caso, para los efectos de este ejemplo, son los estudiantes PLEPSE. Entonces aquí tengo un tipo de variable. A estas variables normalmente se les conocen como variables de tipo administrativa en un estudio o de caracterización. Una cosa así, de caracterización. Este es un tipo de variable que está presente en un estudio. Pero también hay otros tipos de variables, que yo las puedo definir en función del problema de investigación. Porque aquí yo tengo el universo o el objeto de estudio, que son los estudiantes. Pero para los estudiantes de PLEMSE, yo puedo definir un problema de investigación. O sea, lo que defino yo ahí es qué voy a estudiar de los estudiantes que tiene que ver con los estudiantes de PLEMSE. Y supongamos que mi problema de estudio puede ser, por ejemplo, si yo, ¿qué podemos estudiar de los estudiantes? ¿Qué tema podemos vincular con los estudiantes de PLEMSE? Bueno, vamos a estudiar que el estudiante de PLEMSE y la educación a distancia. No se me ocurre nada más que esto. No es muy creativo porque todo el mundo está estudiando esto, pero bueno, aquí. ¿Cómo afecta o cómo ha afectado? Este puede ser mi problema de estudio. O la pregunta de investigación, ¿cómo ha afectado a los estudiantes de PLEMSE en su vida académica la educación a distancia? Entonces, yo para esto, para educación a distancia, puedo definir variables. Entonces, yo puedo definir variables como son, por ejemplo, variables académicas, que pueden estar referidos a asistencia a clase, rendimiento académico, cumplimiento de tareas, qué sé yo, no sé qué más puede ser rendimiento académico, asistencia, cumplimiento de tareas, incluso puedo hablar de motivación y cosas, no, de motivación no, pero eso pueden ser variables académicas yo lo voy a poner aquí como asistencia a clase, el rendimiento académico, y puedo poner aquí, ¿cuál fue la otra que dije? Rendimiento, asistencia. ¿Qué más dije aquí? Ya no me acuerdo. Resistencia, rendimiento. Ya, se me olvidó. Había dicho otra cosa, pero se me olvidó. Ahora, otro conjunto de variables los puedo ordenar según cuestiones que tengan que ver con aspectos, si ustedes quieren, emocionales. Y en estos aspectos emocionales yo puedo decir, por ejemplo, cosas como la motivación, como por la seguridad, ¿no es cierto?, en lo que estoy aprendiendo, la disposición, eh, el entusiasmo, qué sé yo, no sé qué más. Entonces aquí yo tengo otro conjunto de variables, que son variables que yo las clasifico en una dimensión, que son las dimensiones emocionales. Y este otro conjunto de variables lo clasifico en otra dimensión, que son dimensiones de tipo académicas propiamente tal. De aquí, y otra que puedo decir, puedo decir, por ejemplo, hablar de las relaciones interpersonales, interpersonales. Entonces, en relaciones interpersonales, las variables que puedo, este conjunto de variables puede ser relaciones interpersonales con, eh, con, con los profes. Perdón, es que sin querer cerré la presentación. Acá. La puedo referir a las relaciones interpersonales con los profes, aquí, ¿no es cierto?, como primera variable. Con los profes, lo puedo referir con los propios estudiantes o los compañeros de carrera,
La puedo referir con amigos, ¿no? Para hacer la distinción entre compañeros de carrera y amigos, e incluso puedo meter aquí las relaciones familiares. Entonces aquí tengo otro conjunto de variables que están amarradas con esto que es una dimensión de estudio del problema de la educación a distancia para los estudiantes de PLEMSE, que son mi universo de estudio. Entonces, si ustedes se fijan, entonces aquí el concepto de variable, digamos, los elementos que conforman las variables de un estudio, por lo menos son de distinta naturaleza. Yo aquí quise expresar acá el primer conjunto de variables, que son estas de caracterización del universo de estudio. Uno las puede averiguar o las puede preguntar, da un poco lo mismo. Pues si estamos en una encuesta, normalmente se preguntan directamente, pero en todo caso también se podría averiguar si es que hay algún censo respecto de los estudiantes de PLEMSE. Y cuando digo censo me refiero a si hay fichas, ¿no es cierto? Fichas que los caracterizan a cada uno de los integrantes. Pero aquí tengo todo este conjunto de variables que sirven para, para determinar esto que es una propiedad del universo. Ahora, luego hay los otros conjuntos de variables son a esto se les denomina variable administrativa. Y luego el otro conjunto de variables son las variables del estudio propiamente tal, ¿no es cierto? Del estudio. Y que están dados por una situación como esta. Ahora, cada uno de este conjunto de variables está asociado será una dimensión de estudio, o incluso puede ser a un objetivo específico del estudio. Esto se va construyendo. Pero lo que quería relevar acá yo es que cuando hablamos de variables, entre variables, por lo menos podemos reconocer dos grupos. Estas variables que son de administración, que son una caracterización, me estoy escribiendo cualquier cosa, que son una caracterización, y lo voy a escribir bien acá, de administración, que son una caracterización de la muestra o del universo de estudio, depende del tipo de investigación que tenga. Las otras son las variables propias del estudio. Las propias variables del estudio, que también hacen una caracterización de la muestra, pero no del punto de vista administrativo, sino que del punto de vista de lo que yo quiero investigar en mi proceso indagativo. O sea, entonces aquí tenemos un grupo diferente. Ahora, yo puedo en el estudio ver cómo se vinculan estas variables, sí, claro, cómo se vinculan, pero aquí entramos en otra dimensión del estudio. Aquí voy a dejar de compartir porque esto lo voy a hacer en la pizarra. Aquí estamos por la pizarra. Desde una perspectiva un poquitito distinta. Lo que quiero decir es lo siguiente. A ver, espérense un poco que aquí estoy acomodándome con la pizarra. Ups, aquí estamos. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando yo entro en la etapa del análisis, ¿no es cierto? Cuando yo entro en la etapa del análisis, especialmente esto es válido para estudios cuantitativos, yo puedo relacionar entre sí las variables del estudio, y yo puedo vincular las variables del estudio de alguna manera, ¿no es cierto? Las puedo vincular. Y para esto puedo hacer pruebas, y puedo hacer pruebas de distinto tipo. De hecho, en los estudios factoriales, una de las primeras cosas que uno puede hacer en un estudio factorial, si es que no lo ha hecho previamente, es ver si existe una agrupación por dimensiones, y luego ver cómo se relacionan las distintas dimensiones. Y lo otro que puedo hacer digamos, es hacer estudios de variables por grupos. O sea, yo puedo, a partir de la variable administrativa, puedo ver cómo se comportan estas relaciones de las variables del estudio en los distintos grupos que me definen las variables administrativas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo.
Imagínense que hay una pregunta que dice así, qué sé yo, uno dice cuál es la emoción que define, eh, mejora, define, como que mejor define su estado de ánimo. Aquí vamos de ánimo. Entonces yo puedo contar que el estudio me indica que no sé, porque el 40% dice alegría, por ejemplo, el 20% dice, qué sé yo, esperanza, que el 30% dice enojo. ¿Cuánto llevo acá? Llevo 50 y el 10% dice tristeza. Supongamos que eso fue lo que encontré, tristeza. Esto es cuando yo veo todos los resultados de la encuesta. Pero yo esto lo puedo controlar, estos resultados los puedo controlar por los distintos grupos que hay en la muestra. Y estos distintos grupos son las variables de caracterización. O sea, esto de aquí yo lo puedo diferenciar entre hombre y mujer, por ejemplo. Y aquí tengo un cruce de variables, la variable hombre-mujer con todas estas variables, con la variable emoción o estado de ánimo. Esto también lo puedo cruzar con, si ustedes quieren, con nivel socioeconómico. ¿Qué es lo que puedo encontrar acá? Por ejemplo, que entre la distribución hombre-mujer, para los hombres, digamos, el porcentaje de alegría no es del 40% como el total, sino que es del 20%, y que para las mujeres este porcentaje de alegría no es del 40%, sino que es del 50%. O sea, puedo encontrar diferencia entre grupos. Por nivel socioeconómico, alto, bajo, medio, puedo encontrar que esta distribución de emociones entre los que tienen nivel más alto es distinta a los que tienen nivel más bajo, desde el punto de vista socioeconómico. Yo puedo encontrar que por edad, ¿no es cierto?, por los distintos tramos etarios, yo puedo encontrar que esta distribución de acá es distinta dependiendo si son más jóvenes o menos jóvenes, o puedo decir tramos de edad, bueno, puedo decir entre 18 y 20, entre 20 y 22, y por ejemplo entre 22 y 24, y puedo decir 24 y más. Más o menos estos son los tramos de edad. Aquí puedo poner 18 o menos, por si existe este tramo de edad, en realidad no sé si existe. Pero bueno, yo puedo investigar o puedo indagar si esta percepción de emociones o de estado de ánimo que define la emoción que mejor define el estado de ánimo, si esta distribución que es válida para toda la muestra, aquí toda la muestra, esta distribución se cumple en los distintos grupos que forman la muestra y que yo los tengo como variables, pero variables de caracterización, ¿no? De caracterización. Ahora, yo puedo tener acá, por ejemplo, esto es por una parte, y por otro lado, yo puedo hacer una vinculación entre variables del estudio con otras variables del propio estudio. Y si estoy allá en un estudio de variables dentro del estudio. Por ejemplo, puedo tener esta relación con el estado anímico. Es que aquí tiene que ser de otro tema. Voy a borrar todo esto. ¿eh? Por ejemplo, yo puedo tener una pregunta que me dice desde 0, en una escala de, no sé, de 1 a 10. Así, aquí, donde esto es 1 a 10, en una escala de 1 a 10. Estas son preguntas típicas. Donde 1 significa que usted está muy triste y 10 está muy alegre. La pregunta puede ser, ¿dónde se ubica? Entonces yo voy a tener una distribución que puede ser una cosa así. Donde aquí está el 1 y acá está el 10. Puedo tener supongamos que es una distribución normal. Entonces yo puedo hacer otra pregunta que puede ser, qué sé yo, que puede ser el rendimiento académico, donde 1 es muy bajo y 10 es muy alto. O si ustedes quieren, en vez de bajo y alto, puede ser malo y bueno. Vamos a ponerlo en ese término, malo y bueno. De rendimiento malo, rendimiento bueno.
Entonces yo aquí puedo hacer una asociación entre las variables. Entre esta variable que le voy a poner variable m y a esta otra que le voy a poner variable n. Entonces yo puedo hacer un estudio de asociación. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cuál es la relación? Si existe esta relación entre m y n. O si entre m y n existe esta otra posibilidad de asociación, o si simplemente no hay ninguna asociación. Entonces aquí lo que estoy haciendo es estudiar variables dentro del propio estudio, que no son las variables administrativas, ¿vale? Bueno, como sea entonces, me di una vuelta larga respecto de las variables. Me van siguiendo, ¿verdad? Me puse a hablar y no les pregunto nada. ¿Me van siguiendo? Sí, profe, ahí le voy, yo al menos. Ya, parece que el resto está. Nadie se ha quedado dormido o dormida. Despierten. No, profe, dormida no. Sí, estamos siguiendo. Ya, dormida no. Bueno, eso me. No creo que se duerman. Ustedes son un grupo interesante. Ya. Bueno, aquí tenemos todo esto. ¿Qué más dice aquí? Que me puse a hablar de las variables. Es que este tema del manejo de variables es re importante en los estudios, por cierto. Pucha, no puedo borrar. No puedo borrar esto. Ya. Bueno, sigamos esto con las variables. Bueno, las variables de investigación se tienen que operacionalizar como acá dice. ¿Qué significa operacionalizar? Que en el fondo es tener la certeza de poder convertirla en un código para poder medirla. Esto especialmente en los métodos cuantitativos, aunque en los cualitativos también se utilizan códigos y se utilizan medidas y operacionalización y cosas por el estilo. Entonces, la operacionalización implica hacer cosas como esta. Cuando hablamos de edad, la variable es la edad, pero la operacionalización es número de años. La estatura es la variable, pero la operacionalización es un número que tiene una unidad, que puede ser, por ejemplo, centímetros. Uno puede decir cuál es tu estatura, y uno puede decir, mire, mi estatura son 170 centímetros, o lo que es lo mismo, 1,7 metros, por ejemplo. La clase social se operacionaliza en 3 categorías, alta, baja, media. Es una posibilidad, hay otras que son distintas, pero esta es la que más se utiliza. Y cada una de estas, por cierto, cuando estamos en un método cuantitativo, específicamente, cada una de estas se asocia, a un código. Aquí, si tuviéramos que hacer esto, tenemos que agregar acá código, ¿no es cierto? Aquí el número de años, yo puedo decir, puedo asignar tramos, ¿no es cierto? Como vimos delante, puedo decir 18 o menos, ya esto le asigno el código 1, yo puedo decir entre 18 a 20, y esto se le asigno el código 2, 20, 22, código 3 y así sucesivamente. En la altura también puedo poner tramos de altura. Y en esto de acá, en la clase social, puedo decir que 1 es baja, 1 es alta, 2 es baja y 3, aquí no, aquí estamos mal, porque normalmente esto se hace, normalmente el código coincide con en este caso es como con el alcance de la clase social o con lo que tradicionalmente se llama nivel social. Entonces, baja sería el código 1, media el código 2 y alta el código 3. Entonces ahí tenemos asociado a cada una de la operacionalización de la variable clase social o nivel socioeconómico, estas 3 categorías, alta, baja, media, y aquí tengo un código asociado a la categoría, a esas categorías. Entonces ahí tenemos una operacionalización de las variables. Por último, voy a dejarlo hasta aquí porque ya nos está pidiendo la hora y con esto vamos a continuar. Mañana lo terminamos. Los tipos de variables de investigación, que son, por lo menos,
estos tres, que algo hemos hablado de esto, pero aquí está como enunciado más formal, que es la variable dependiente, que es la variable de interés principal del proceso investigativo, las variables independientes que definen situaciones o variables que están influyendo en esta variable dependiente, o sea que cuando cambian, esta de acá también cambian, y variables intervinientes que pudieran estar entre medio metidas entre estas dos grupos de variables. Ahora, el estudio en general busca encontrar, o las preguntas, qué sé yo, están relacionadas con mucha fuerza con la variable dependiente, que en el caso que hemos hablado hasta el cansancio, es cuáles son las razones o las motivaciones, no, la decisión de los estudiantes de estudiar pedagogía. Y eso sería como la variable dependiente. De eso estamos hablando, porque lo que a nosotros nos interesa es saber cómo se comporta eso, de qué manera podemos, bien digo, cómo se comporta esa situación de decisión de estudiar pedagogía. Independientes son aquellas variables que yo supongo que están influyendo en la decisión de estudiar pedagogía. Yo asumo o supongo que puedo representar eso. Y la interveniente, si entre medio de las dos variables hay algo que está metido ahí y que es de utilidad. Bueno, yo creo que por hoy día nos pilló la hora, la vamos a dejar acá, mañana terminamos esto, nos queda un poquitito más y terminamos este tema de las